Bueno, está bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Disculpen las interrupciones, pero sí es por porque la lluvia que pues nos está pues deteniendo, ¿verdad? Incluso con el tráfico. Vamos a dar inicio. Allí, por favor, me colocan las diapositivas para poder empezar a dar la clase. Con mucho gusto, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Jamie. Muy buenas tardes. Disculpen, compañeros, solo para decirles de que desde el momento que comience a presentar ya no voy a poder darle a admitir a los compañeros por aquellos de que no se han conectado todavía. Entonces voy a terminar de darle a admitir a los perfiles para poder comenzar a compartir. Por favor, gracias. Muy bien. En este momento vamos a empezar a dar la clase de Derecho Agrario. La semana pasada, el día viernes específicamente, pues ahí sí venía de viaje, pero el día de hoy no. El día de hoy sí estaba atenta y espero aprovechar todo el tiempo para poderles dar esta clase. Así que mi nombre es Miriam Hernández, ya se los había dicho con anterioridad, y pues la introducción al derecho agrario la vamos a ver el día de hoy. Si fuera tan amable, entonces creo que avanzamos. Los fines del derecho agrario consisten en dar la solución más justa y ecuánime que reclama la sociedad moderna. El tránsito de transformación fundamental al problema social agrario. Vamos a empezar con el número 1, que es el origen y evolución, ¿verdad? Esta comunidad primitiva, en un principio los hombres vivían en pequeños grupos aislados, en constante lucha por la subsistencia. La recolección de frutos, la caza, la pesca, que eran los medios fundamentales de vida, se hacían en la comunidad primitiva en forma colectiva. La base fundamental de las relaciones de producción en la comunidad primitiva es la propiedad en común sobre los medios de producción. Un nuevo tipo de organización que se conoce con el nombre de gens, la cual estaba constituida por unas cuantas decenas de individuos por vínculos sanguíneos. En los primeros tiempos del régimen gentilicio, la mujer ocupó una posición dominante respecto al hombre debido a la naturaleza de las labores de producción a que se dedicaban. Mientras el hombre salía en busca de animales de caza o de pesca, la mujer que quedaba al cuidado del ganado, las plantaciones agrícolas, la actividad menos azarosa, segura y permanente. La gens organizada con estas características se conoce con el nombre de matriarcado. Entonces, la mujer muchas veces pues era más útil en estos oficios que les dejaban en lo antiguo, ¿verdad? En la historia. Era más útil la mujer dentro del hogar, dentro de las cosas o de lo primitivo que el hombre, ¿verdad? Sin embargo, siempre ha habido machismo y siempre pues el hombre era el que llevaba la carga más pesada y ellos atribuían que la caza y la pesca era algo muy pesado para que una mujer lo hiciera. Por esta razón es que se quedaban con estas plantaciones, con estos ganados, al cuidado de ellos para que también produjeran.
para que no solamente el hombre pudiera trabajar, sino que también la mujer. Siguiente, por favor. En la época posterior, el hombre se hizo cargo de impulsar una agricultura más desarrollada y compleja. Y la ganadería, el pastoreo, adquirió una importancia más sobresaliente. De esta manera aparecen los sociólogos que llaman al régimen patriarcal. Ahí pues ya no era matriarcado, ¿verdad? Sino que ahí como evolucionó, ya los hombres eran los que se hacían cargo de todo lo relacionado a la ganadería y todo lo relacionado también al cultivo, a todo lo que produjera y más. Ahí fue cuando el hombre ya empezó a tomar en cuenta todas estas oportunidades que le daban para tener una mejor economía. La segregación de las tribus de pastoreo ocasionó la primera división de trabajo, que determinó un aumento considerable en la producción. Y eso era lo que les interesaba, ¿verdad? Que este pastoreo que fuera de primera calidad para que esta productividad se hiciera cada vez más grande. En un principio, los jefes de los gens, como presentes de ella, efectuaban las operaciones de cambio, pero posteriormente con el desarrollo de la división del trabajo, los jefes y los patriarcas, los productos como que si fueran su propiedad y no del común. ¿Cómo fue al principio, verdad? El principal producto del cambio fue el ganado, de tal manera que la propiedad privada comienza a dar una historia sobre el ganado, hasta concluir con la propiedad privada sobre la tierra, que fue el último reductor de la propiedad colectiva. Esto es importante porque son los cambios que se generaron de todo lo que se hizo primitivamente, se fue generando ese producto, ese cambio, y fue donde se vio esa evolución, fue en el ganado. Ese ganado que pues le abrió las puertas a todos los trabajadores en esta evolución. Siguiente, por favor. Existía la esclavitud. Es evidente que con la esclavitud habían muchas personas que pues estaban inconformes, ¿verdad? Entonces, por tal razón, también es necesario que veamos qué fue lo que aconteció durante la esclavitud. En el principio, las guerras intertribales se le daba muerte a los prisioneros. Posteriormente, los vencedores convirtieron en esclavos a los vencidos, aprovechándose de su fuerza de trabajo. Entonces, era tanta esa forma de actuar que pues ellos iban evolucionando, y conforme la evolución pues iban venciendo, y cada vez que vencían se volvían esclavos los que estaban trabajando fuerte. Aprovechándose de su fuerza de trabajo, se volvían esclavos. ¿Y quiénes los volvían esclavos? Las personas que tenían más influencia económica. Allí era donde se veía la fuente de trabajo, cuando el hombre presentaba su fuerza de trabajo, era específicamente para su amo. Y así pasaron muchos años, mucho tiempo, en el cual esto se volvía más, pero más difícil. Y pues llegó el tiempo del fenómeno de acaparamiento del plusproducto y del trabajo. Y en consecuencia, el hecho de darse la desigualdad económica entre ricos y pobres. Ahí ya se veía quién era rico y quién era pobre, quién estaba arriba, quién estaba abajo, y quién tenía que dar órdenes y quién tenía que recibir esas órdenes. Los primeros que se convirtieron en esclavos
suyos, no solo a los hombres que habían capturado en las guerras, fueron los primeros que se volvieron los esclavos, ¿verdad? A esos hombres que cuando se iban a las guerras venían los atacaban, los vencían y se los llevaban hasta su lugar de origen para poderlos volver sus esclavos. Y ahí pues había muchas guerras, ¿verdad? Y eso era lo que normalmente acontecía. Además, también los miembros de las tribus, que ellos creían que también les podían servir. Ahora en situaciones de total desventaja, estas personas de las tribus tenían muchas personas integrantes de esas tribus que les servían a las personas que tenían mucho dinero o mucha economía o a la economía alta, les servían estas personas. Y por eso los tomaban como esclavos. Y esos esclavos los tomaban de esas tribus. Los instrumentos de piedra fueron sustituidos por instrumentos metálicos, dando oportunidad a que la agricultura y la ganadería cobrasen más desarrollo. Aquí nos enfocamos en la ganadería, en la agricultura y en la ganadería, abriendo la posibilidad de cultivar nuevos y extensos campos, apareciendo mejores instrumentos de producción, como el arado, por ejemplo, ¿verdad? Se hacía necesario el empleo de más mano de obra. Ellos querían abundante mano de obra y por tal razón iban a las tribus, iban a las guerras y todo eso venían con las personas para que fueran los esclavos y que trabajaran esos cultivos y esa ganadería. La ganadería de las familias ricas aumentó y cobraban el desarrollo con otros cultivos que antes eran desconocidos y que de igual manera precisaban hombres para atender. Y eso fue lo que ocasionó que estas personas llevaran a estos hombres y mujeres a trabajar con ellos y a tomarlos como esclavos. Siguiente, por favor. La diferencia entre ricos y pobres se asienta junto a la otra entre libres y esclavos. De la nueva división del trabajo resulta una nueva escisión de la sociedad de clases. La familia empieza a convertirse en la unidad económica de la sociedad, encomendándose en manos de unos pocos todos los medios e instrumentos de producción para poder subsistir. Los desposeídos y veían en la obligación de acudir ante aquellos en demanda de préstamos, que muy pronto tomaron el carácter de usureros. Al deudor insolvente lo reducían a la esclavitud y se apropiaban de sus pequeñas parcelas a manera de pago. Esto era típico, era común, ¿verdad? De que las personas se hacían de ciertas tierras, de ciertos cultivos de ganado, pero como no les funcionaba o no les compraban sus productos, entonces venían y tenían que ver la forma de sobrevivir, y eso ocasionaba que fueran ante las personas que tenían dinero o que aparentemente eran usureros para pedir un préstamo, y ese préstamo lamentablemente ocasionaba intereses y ocasionaba, así como se mira normalmente, ¿verdad? En la actualidad, que es interés tras interés, solo que en esa época no les llamaban así, pero le iba subiendo la cuenta, y eso pues ocasionaba que perdieran toda su tierra, su parcela, lo que tanto les había costado. Buenas tardes. Lo que tanto les había costado lo perdían en un tiempo corto, porque no podían pagar esas deudas que tenían. Entonces venían los usureros y venían
a tomar esas tierras que las habían dejado en garantía. Las tomaban y eso hacía a que pagaran su deuda. Lamentablemente hubo mucha gente así, hubo mucha gente que perdió su parcela, que perdió su dinero, que perdió, y también eso hacía a que se volvieran esclavos. Se pueden imaginar ustedes cómo es esto, ¿verdad? Cómo nuestra gente sufrió tanto con todas estas situaciones que vivimos, ¿verdad? Pero esa es la evolución. La tierra comenzó a venderse, a hipotecarse, previo al paso de ser susceptible de apropiación privada. El trabajo de los esclavos era la base de la existencia de la sociedad. El carácter popular y democrático que tenían en los antiguos jefes de las tribus o patriarcas de los gens se perdió para dar paso a los príncipes y reyes. Esto es importantísimo en cuanto a la tierra, ¿verdad? Porque ustedes saben que hoy en día, sí, no nos vamos a mover porque hoy en día definitivamente pues la tierra, ¿verdad? Ha adquirido mucha plusvalía. Aquí en esta situación de la evolución estaba empezando a adquirir mucho como paso para que vinieran y compraran propiedades, que adquirieran propiedades, y eso los hacía que se volvieran económicamente más interesados en poder adquirir cada una de estas propiedades. Habían tierras que se cultivaba, habían tierras que tenía ganado, y eso era lo que venía y crecía el interés por tener esas tierras, ¿verdad? Habían muchos usureros que se volvieron terratenientes para tener ese tipo de ganancia, ¿verdad? Que era la tierra. Entonces ahí es cuando empezó a venderse las propiedades, y cada una de ellas iba adquiriendo más y más precio hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? En la actualidad, que tenemos tierra que cuesta un montón, un precio tan alto, tan excesivo, que uno dice, ¿cuándo lo voy a pagar? ¿Verdad? Entonces, ese fue el comienzo. Siguiente diapositiva, por favor. Se sistematizaron formas de proveerse de esclavos, siendo las más frecuentes la guerra y el reclutamiento de las colonias. El tráfico de esclavos en su momento determinado fue la industria de incalculable provecho. La ley económica fundamental de la esclavitud se basa en la producción de plusproducto mediante la explotación de los esclavos para el consumo de los esclavistas, a base de la plena propiedad de estos sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos. La esclavitud ya no producía más de lo que costaba, y por eso acabó por desaparecer. Tal fue el caso el callejón sin salida en el cual se encontraba el mundo romano. Tal es este caso que la esclavitud era económicamente imposible y el trabajo de los hombres libres estaba moralmente prescrito. La primera ya no podía, y el segundo no podía aún ser la base de la producción social. Así fue como la esclavitud fue desapareciendo, porque ya no les funcionaba. Como iba evolucionando, fueron dejando poco a poco la esclavitud. Siguiente, por favor. Venimos con el feudalismo. Y como ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?
vamos avanzando en el origen y la evolución del derecho agrario. Los campesinos que eran antes libres y poseían sus propias tierras fueron cayendo bajo la sujeción personal de los señores feudales, formando junto con los esclavos lo que conoció con el nombre de siervos de la gleba. Ojo, esto viene en el examen. Esto no lo podemos evitar. Esto ustedes se les tiene que quedar y por tal razón les comento y esto es parte de las preguntas del examen. Vastas masas de hombres constreñidos a vivir bajo esa servidumbre dentro de los límites del feudo. Los elementos del feudalismo fueron apareciendo en las etapas finales de la esclavitud bajo la forma de colonado. Los colonos estaban obligados a trabajar la tierra de su señor, el gran terrateniente, a pagarle determinada renta en dinero o entregarles una parte considerable de su cosecha. Miren cómo iba avanzando eso, porque ya no es que estuvieran como esclavos, sino que venían y pagaban no solamente con el trabajo, sino que también pagaban con la cosecha. Y a realizar a favor suyo diferentes prestaciones. Las relaciones de producción se llevaban a cabo sobre la base de la propiedad del señor feudal, sobre la tierra y su propiedad incompleta sobre los siervos, que ya no eran propiamente esclavos, suscribibles de ser muertos por su dueño. Es decir, cuando eran esclavos, el dueño o el terrateniente vendría y decía que si ellos no cumplían con su trabajo, los podían mandar a matar. Esas eran las condiciones. El dueño decidía qué era lo que tenía que hacer con sus esclavos, sino que poseían cierta libertad. Ahorita en este feudalismo es cuando se empezó a dar esa cierta libertad, pero de manera sumamente precaria. Es decir, no lo hicieron así como que libremente, como lo dice la palabra, sino que esto fue poco a poco, poquito a poquito. Ahí sí que, y me acordé de la canción, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. De las tierras cultivables, una parte considerable pertenecía a la reserva el señor feudal. Para sí y para otra parte la entrega de este en disfrute de los campesinos, imponiéndole condiciones gravosas. El tiempo del trabajo del siervo de la gleba se dividía en dos partes. Ya aquí vienen las divisiones de cómo es que se tienen que ver estas diferencias. El número 1, que era tiempo necesario, durante el cual el campesino creaba el producto necesario para su propio sustento y el de su familia. B, tiempo adicional, después de haber realizado el producto del trabajo necesario, realizaba otro trabajo extra, creando así un plus trabajo y un plus producto de los cuales se aprovechaba el dueño de la tierra. Entonces aquí ya vamos, como decía con anterioridad, paso a paso. Y estas tierras que eran cultivables eran economía para todas las personas, es decir, querían ellos sobresalir, querían ganar más, y ahí ya se veía cómo la economía iba avanzando y quienes se estaban volviendo cada vez más económicamente alto, ¿verdad? Quienes eran ricos y quienes eran pobres. Siguiente, por favor.
La renta del suelo, o sea, el precio que se paga por su uso, lo sacaba el campesino cultivando sus propias parcelas o la hacienda del señor en el tiempo adicional del trabajo. Miren, pues la renta del suelo es lo mismo que se hace hoy en día, ¿verdad? Que viene a usted, si usted tiene una tierra o un pedazo de terreno, vienen otras personas que quieren cultivar y se lo alquilan. Entonces, ese es la renta del suelo. Esa es la renta de ese suelo que les comento en esta diapositiva. O sea, el precio que paga por su uso, es decir, que usted le va a prestar su tierra para que la persona siembre, para que la persona saque su cosecha. A eso es a lo que se refiere. Y esto viene desde hace mucho tiempo, desde la evolución hasta el día de hoy, que pues les cuento, yo tengo un caso de unas personas que pues llevan un proceso sucesorio, ¿verdad? Y me manifestaban que las parcelas son gigantes. Y ellos pues me indicaban que querían que yo me presentara para conocer esas parcelas. Y pues definitivamente yo me presenté. Están en Villanueva esas parcelas. Y resulta que cuando yo fui, habían como señales de que los dueños, es decir, la persona que había fallecido, le había dado en alquiler el terreno porque existía la siembra. Entonces había mucha como que desconocimiento, ¿verdad? De las personas pues que estaban actualmente llevando el proceso de que esta propiedad había sido alquilada, es decir, que se había utilizado en la tierra. Bonito, sinceramente sí, a mí me pareció una experiencia bastante bonita porque me pude acercar y ver eh, cómo venían y sembraban y utilizaban esa tierra y cómo cosechaban, porque la cosecha es la que pues las personas que lo estaban alquilando era su fuente de ingreso, ¿verdad? Y fíjense que yo pregunté, ¿verdad?, cuánto era lo que tenían de ganancia y al parecer, como eran tantas parcelas y era tanto lo que habían sembrado, si era el monto era bastante grande. Sin embargo, el precio de la tierra, yo me quedé sorprendida porque se la daban en 1,000 quetzales. Y estoy hablando de ahorita, ¿verdad? Y dice que ellos tenían 20 años de estar alquilando ese terreno. Pues obviamente la forma pues que lo hicieron le trajo mucha ganancia a estos señores. Ahora con las nuevas personas, ¿verdad? Que ya son los hijos y los nietos y toda la familia que quedó de la persona que les alquilaba el terreno, y ya le manifestaron que ya no le van a dar más para hacer ese cultivo. Y vieran qué terrible, que de una vez se lo dijeron cuando yo estaba ahí, porque ya estaban las personas, ¿verdad? Y sí, realmente casi lloraban las personas cuando les dijeron que ya no más. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces yo tenía la obligación de respaldar a mis clientes, ¿verdad? Y decirles que terminaran esa cosecha y que ya no se les iba a dar. Sí, fue un golpe fuerte para ellos. Sin embargo, pues me imagino que en otro lado consiguieron o adquirieron otro terreno, porque imagínense que estar pagando mensualmente, ya ellos hubieran adquirido su propia tierra. Sin embargo, no tenían esa forma de pensar. Está también la renta del trabajo. El usuario de las tierras debía trabajar en forma obligada 3 o más días a la semana en las tierras del Señor con sus propias labranzas, entregándole el producto del trabajo, y el resto de la semana se dedicaba a cultivar su tierra. Renta en especie.
No sé si alguien me preguntó algo. Angie, disculpe. ¿Algún alumno me preguntó algo? Bueno, continuemos. La renta en especie. El trabajador tenía que entregar periódicamente al terrateniente ciertas cantidades de los productos de la tierra por el que cultivaba. Es decir, que no solamente era económico, sino que también se comprometían a pagar con parte de la cosecha. Eso eran convenios que se realizaban antes de que se hicieran las siembras en la tierra que se les prestaba o que se les daba, ¿verdad? Dentro de las especies que les comento, fue también en la tierra que se cultivaba, en los cereales, en las aves y también otros productos de tipo agrícola. También está la renta en dinero, que aparece en el estudio posterior del desarrollo del feudalismo y que consistía en pagar una determinada cantidad de dinero por el uso de la tierra. Que era lo que yo les decía, aquí encuadra la renta del en dinero, ¿verdad? Era el ejemplo que yo les pusía y que actualmente pues es lo que estoy y lo que les comenté, ¿verdad? Esto es importante también, ¿verdad? La renta en trabajo, la renta en especie, la renta en dinero. Son tres formas diferentes de alquilar o de rentar el suelo. Dentro de la sociedad feudal fueron apareciendo formas de producción relacionadas con un capitalismo incipiente. Siguiente diapositiva, por favor. Los artesanos venden sus productos a bajo precio, reciben de los empresarios préstamos en metálico, en materias primas. Por último, se transforman en obreros encargados de trabajar las materias primas de los empresarios, proporcionando solamente sus herramientas y ganado apenas lo suficiente para vivir. Los artesanos siempre han tenido económicamente, siempre han estado pues con unas cantidades económicas que no les favorecen. Sin embargo, hay muchas personas que se dedican a la artesanía, ¿verdad? Aunque solamente les quede lo suficiente para vivir. Más tarde los empresarios agruparon a los artesanos con un solo objetivo, en el que trabajaran desde entonces en calidades de obreros asalariados, desprovistos de todo medio de producción. Apareció la gran producción capitalista manufacturera. Ahí fue cuando apareció esa gran producción capitalista manufacturera. Siguiente, por favor. Pues muy bien, y le damos paso al capitalismo, ¿verdad? En esta etapa del desarrollo económico de la agricultura, la mayor parte de las tierras se encuentran en poder de los grandes hacendados. Eso quiere decir que tienen mucho dinero y que por tal razón también tienen muchas tierras. Coexistiendo con ellos el proletariado agrícola, los campesinos pobres y los campesinos medios. Los terratenientes no cultivaban la tierra por sí mismos y se le arrendan a otras personas que tienen el dinero suficiente para ponerlas en producción. Aquí básicamente es el que tiene más dinero. En Guatemala pues tenemos muchas personas que son muy adineradas y que tienen el capitalismo para poder hacer más negocios. Se me ocurre ahorita alguien, se me ocurre como que tiene mucho dinero, Dionisio Gutiérrez. ¿Quién es Dionisio Gutiérrez? A ver, ¿alguien me dice? También, muy bien, Carlos Pineda.
Los Gutiérrez no es de pollo campero. Así es, Emma. Son de pollo campero. Los Castillo, los Novela, exacto. Carlos Pineda, que también me lo habían comentado. Los Cofiño. Los Cofiño, los Botrán. O sea, todas estas personas son personas capitalistas que pues obviamente son personas que han nacido en dinero, han nacido con mucha fuente. Por ejemplo, lo que les mencionaba Dionisio Gutiérrez con Pollo Campero, pues, o sea, él tiene sus empresas y esas empresas son las que le generan más y más dinero. Y ahí es cuando vemos el capitalismo. Ellos son capitalistas, ellos son las personas que prácticamente tienen dominada Guatemala, ¿verdad? Familias que dominan la economía de Guatemala, correcto, eso es, específicamente. Ese es el ejemplo que yo les quería poner para traerlo a la realidad. Esa es una realidad que nosotros aquí en Guatemala vivimos. También, sí, Fabiola, los Aycinena también son personas que son muy conocidas y que pues obviamente todos los que estamos aquí en Guatemala lo sabemos y lo conocemos, ¿verdad? Por supuesto, yo sé que ustedes son jóvenes y ustedes pues vienen aprendiendo y vienen viendo cómo está la situación, los ASU, correcto, que eternamente en la municipalidad pues obviamente es una fuente de ingreso. Y pues todos nosotros los pobres no lo tenemos, ¿verdad? Nosotros los pobres tenemos que venir y trabajar y hacer el sacrificio para sacar a nuestros hijos y a nuestra familia adelante. Nuestros padres han hecho lo mismo, nuestros padres han luchado por nosotros para que nosotros vengamos y podamos aspirar a tener una fuente de ingreso. Yo pienso que todos nosotros tenemos esa posibilidad de esa tal vez forma de aplicar cómo vamos a trabajar. Esa forma de trabajo es la que nos va a producir más capital. Y ojalá que sean miles y millones de millones y que lo recibimos aquí con los brazos abiertos, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos. Por eso es que ustedes están estudiando, por eso es que ustedes están viendo toda esa historia y evolución. En la agricultura capitalista se da la relación entre tres diversas clases de personas, que son las siguientes. Es el dueño de la tierra, el que la arrenda y los obreros que la trabajan. Solamente que ahí dice arrienda, es arrenda. Estas personas son las tres diversas clases de personas que vamos a ver en la agricultura capitalista. Repitiendo, es el dueño de la tierra, o sea, el propietario, el que la arrenda, es decir, el que la alquila, y los obreros que la trabajan. Entonces, estas son las tres clases de personas capitalistas. Siguiente, por favor. Existen dos clases fundamentales de renta: la renta diferencial primaria. Los capitalistas que explotan las tierras de mediana y mayor calidad producen mercancías más baratas, a menos costo, y los venden en los mercados al mismo precio que se venden en las mercancías producidas en las peores tierras. El precio de la mercancía de la agricultura no depende de las condiciones que se producen en las mejores tierras, sino en las de peor calidad. Oigan eso, en las de peor calidad, toda vez que las tierras más productivas no alcanzan a cubrir la demanda social. Esa es la número uno, la renta diferencial. Ahora venimos con la renta diferencial segunda. Es resultado de la
intensificación de la agricultura a base de la inversión de trabajo y medios de producción adicionales en la misma área de tierra. Ambos tipos de renta, los capitalistas se ven obligados a entregarlas al dueño de la tierra, quedándose ellos con la ganancia media. B. Renta absoluta. El propietario de la tierra la percibe debido al monopolio de la propiedad privada sobre el suelo. Toda la plusvalía obtenida en la agrícola la crea el trabajador de los obreros agrícolas. La diferencia entre las tierras es simplemente la premisa que para una productividad más alta del trabajo en las tierras mejores. Sin embargo, bajo el capitalismo se produce la engañosa apariencia de que la renta apropiada por el terrateniente es fruto de la tierra y no del trabajo. Siguiente, por favor. La ley económica fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía. ¿Saben ustedes qué significa eso? La ley de la plusvalía. ¿Saben? Lo que le deja uno al dueño extra, digamos. Parte. Ganancia. Ganancia. Muy bien. Sí, licenciada, es la ganancia que se le genera al empresario cuando se trabaja en horas extras, comprendo. Perfecto. La plusvalía. ¿Qué manda? Perdone, para mí la plusvalía es el valor que va ganando la tierra conforme los años. También, muy bien. También es el excedente, muy bien. Esas son las definiciones que vemos de la plusvalía. Esto es lo que se va adquiriendo cuando el valor que se le va dando, digamos, más alto para un determinado terreno, para una determinada cosecha, para un determinado negocio. Esa es la ley de la plusvalía. El conjunto de las capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales es la fuerza del trabajo. Es el valor de la tierra según su ubicación, correcto. Si ustedes ven a los alrededores de Guatemala y también aquí en la capital, pues se va los terrenos hoy en día. No vamos a encontrar terrenos de hoy en día que cuesten un centavo. ¿O creen ustedes que sí lo vamos a encontrar? No, licenciada, definitivamente. No. Conforme vamos avanzando, van subiendo esos montos, esos costos, eso que realmente nosotros tenemos pues que valorar, ¿verdad? Yo le decía, les comentaba a algunas personas que creo que se los dije al principio, yo tengo una oficina ubicada en Santo Domingo, Xenacoj. Allí en Santo Domingo, Xenacoj, se da mucho la agricultura, se da mucho los terrenos, la tierra en sí. Y fíjense que a mi oficina profesional llegaban algunas personas que me decían, ya no tenemos, nosotros cosechábamos, pero ya no tenemos más dinero para seguir cosechando. Vamos a venir y vamos a vender. Licenciada, yo lo compré, me dijo un señor que tenía 90 años. Yo compré mi terreno, lo compré en 90 quetzales. ¿Cree usted que yo lo puedo dar en 100 quetzales? Y yo me le quedo viendo al señor, ¿verdad? Porque en realidad, ¿cómo? Yo creo que él no estaba como que muy enterado de cómo está la situación alrededor y por eso mucha gente se aprovecha, muchos terratenientes vienen y pues yo hubiera sido otra persona, hubiera sido una persona
que tal vez no hubiera tenido, ahí sí que misericordia de este señor, ¿verdad? Yo le hubiera dicho, mire, yo se lo compro, aquí están los 100 quetzales. Entonces yo lo aconsejé, ¿verdad? No era parte de lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, así lo hice. Le dije, mire, esto no cuesta la cantidad que usted me está diciendo. ¿Cuántas parcelas son las que usted tiene? Y me decía que eran 12 parcelas. Y él decía que quería dar en 100 quetzales cada parcela. Ustedes, nosotros hoy en día todavía las vivimos toda, tal vez este tipo de ignorancia en cuanto a los temas de tierra. Yo vine y le aconsejé, ¿verdad? Mire, si usted quiere venderla rápido y como estaba en la montaña, véndala, está bien, pero yo le voy a decir cuánto es lo que usted tiene que vender. Y aquí se va a hacer el negocio en la oficina, se va a hacer el negocio de su tierra y usted va a quedar tranquilo. Miren, era una persona que pues tenía muchas tierras, muchas parcelas, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Había que calcular el valor de la tierra, ¿verdad? El señor andaba descalzo en el pueblo, andaba descalzo y andaba con un sombrero y un morral en la cabeza. Y todo el mundo pensaba que él era una persona que no tenía dinero. Y de hecho, pues así viven, ¿verdad? Así viven sin dinero, pero comprando tierras y parcelas. Y al final, ¿cuánto la vendía? Pregunta, qué emocionante, ¿verdad? Al final le dieron 35,000 quetzales por cada parcela. Que yo considero que yo también, eso pensé darle 200. Pero no, miren, 35,000 quetzales creo que era lo justo. Y eso es lo que normalmente pues costaban a los alrededores. Fíjense que en ese lugar, como era como montaña, yo tuve pues la opción de ir y verificar, porque yo no podía tampoco dejar al señor sí, una gran diferencia. Bueno, y ahí sí le salió todo mundo, ¿verdad? Le salieron hijos, le salieron sobrinos, le salieron tíos que le querían quitar dinero. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál fue el desenlace? Y realmente eso sí me afectó a mí, ¿verdad? Que vino el señor y fue como pues ellos tienen otras costumbres, ¿verdad? Fue a enterrar su dinero, lo fue a enterrar y dice que no se acuerda dónde lo fue a enterrar. Ay, yo le dije, acuérdese por favor y dígame a dónde, así lo voy a sacar yo. Ay, ustedes, pero el señor no se acuerda. Y entonces eran 12 por 35, imagínense cuánto dinero era, pues, o sea, y se lo dieron efectivo. No vinieron y le dijeron que le iban a dar cheque. No lo aceptó. Él aceptaba solamente el efectivo. Ay, ustedes, pero bueno, ese es el desenlace. El señor vino, agarró su dinero, se lo llevó en su maletía que llevaba, que era un como morral, se lo puso en la cabeza y se fue. Entonces ahí yo ya no tenía más acceso. ¿Cómo iba a ser yo capaz de quitarle algo que le corresponde, verdad? Pues se fue y lamentablemente yo no sé si se lo robaron, no sé qué le pasó, pero para la pandemia este señor falleció. Entonces, ¿dónde se quedó el dinero? A ver ustedes. Y ese es el triste desenlace. ¿Cuánto le dieron al señor? 35,000 quetzales por 12. Eso fue lo que le dieron al señor. Disculpe, licenciada, Francisca Rosalinda tiene levantada su mano. Ay, manda Francisca, gracias. Licenciada, hablando de este tema de los terrenos, nosotros estamos ahorita en una situación donde mi mamá tiene unos tíos que, bueno, eran varios tíos, ¿verdad? Pero hay de ellos que están solos y no tuvieron familia ni nada y viven juntos.
Y ahorita están con el tema de que todos los sobrinos los deben de ir a cuidar porque de todos modos se van a quedar con el terreno, ¿verdad? Entonces ellos han dicho que vayan y los cuiden una vez cada uno rotándose para que al final pues se dividan la tierra ellos, ¿verdad? Pero licenciada, es cierto que ahí lo mejor sería un testamento condicional. Fíjese que como abogada y notaria y por la pregunta que usted me hace, no es conveniente un testamento. Lo que conviene en este caso es hacer la compraventa, pero dejarle una cláusula especial y en esa cláusula especial indicar que es hasta que ellos fallezcan, ¿verdad? Los padres o los abuelos o lo que, o a la persona a nombre de ¿Con usufructo vitalicio, Lita? con usufructo vitalicio, es correcto. Ese usufructo vitalicio va a garantizar que no saquen a los propietarios, porque normalmente lo que hacen los hijos es dejarlos en la calle. Entonces, yo en realidad eso es lo que aconsejo, ya que si es por medio de un testamento, lo tienen que gastar bastante, aproximadamente, calculo yo unos 20,000 quetzales para que les den la propiedad. Entonces, no es conveniente hacer el testamento, ya que se queda en el mismo proceso del sucesorio testamentario. Los mismos pasos del intestado extrajudicial quedan para el testamentario, y eso es muchísimo tiempo, cuánto se le tiene que pagar al abogado, que nosotros nos conviene que pues hayan ese tipo de casos, ¿verdad? Pero así como en el caso de ustedes que me lo están preguntando, yo con mucho gusto pues se los manifiesto, ¿verdad? Sí, súper interesante todos esos temas, ¿verdad, licenciada? De terrenos que hay cada cosa. Súper. Fíjense que yo como me atrae ese tema, me especialicé en la materia. Entonces, esta forma de tener los terrenos, eso es bien atrayente, impactante para los que nos gusta, ¿verdad? En realidad, yo sí me he especializado en ese tema. Así que si necesitan algo de tierra, ya saben a quién acudir. Gracias, licenciada. Yo no sé qué hora es ustedes, yo sé que ya está oscuro, pero no sé qué hora serán. ¿Me indican, por favor? 7:15, licenciada. 7:15. Vale, entonces, ¿les parece que a las -10 dejemos el tema? Así les doy un poquito de tiempo para que ustedes pues se vayan y se tomen un cafecito. Disculpe, licenciada, con respecto al tema de la asistencia. Pongámosle capitalista. Está bien, licenciada. Ahí así lo pueden grabar, capitalista. Entonces, venimos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. ¿Qué manda, Mali? Digda, disculpe, con el mismo tema de los terrenos, el Estado puede pelear terrenos que le pertenecen a otras personas como agricultores o cosas así. La pregunta es, ¿puede qué? ¿Puede quitar? Ajá, sí puede quitar. Bueno, fíjese que sí lo puede hacer mediante una expropiación. Más adelante también voy a estar hablando de la expropiación y sí lo puede hacer el Estado, pagándole la cantidad que aparece en su escritura de dominio. Por ejemplo, hay una carretera que se hizo en Santo Domingo, Chinacó, para dar a San Juan Zacatepec, que es para dar a Chimaltenango. Resulta que vinieron las personas y dijeron que tenían que pues desocupar todas las propiedades, y una persona no quería dar su propiedad porque por ahí iba a pasar la carretera.
Cuando esto sucedió, vino el Estado y dijo, voy a expropiar. Y le dijo a las personas, a los dueños de esa propiedad, que lo tenían que hacer, que era obligatorio. Y que si ellos no aceptaban, entonces ellos lo iban a expropiar. ¿Y saben cuánto tenía en la escritura? Tenía 50 centavos en la escritura. Entonces eso era lo que le tenían que dar a las personas, ¿verdad? Qué triste, porque las licenciadas eran unas licenciadas, ¿verdad? Ellas creyeron que podían hacer, a que les pagaran más, ¿no? ¿Saben cuánto les dieron? 80,000 quetzales. Y tuvieron que irse porque si no la daban de ese precio, les iban a dar los 50 centavos que pues aparecía en la escritura. Así de difíciles son las cosas en cuanto a las propiedades. Obviamente tiene que tener una justificación, ¿verdad? No pueden venir nada más así y quitárselas. Tampoco es así, sino que aquí había un porqué. Porque en ese lugar donde estaba la propiedad de ellas iba a pasar la carretera. Así que, no sé quién Luis Obed me levantó la mano. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Solo con una consultita. Con respecto a lo que son las tierras, ¿no existe alguna ley que pueda como que regular un precio justo, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la venta de tierras? O sea, que no se puedan ni muy altas ni muy bajas. Fíjese que eso es cuestión de cada persona. Es decir, usted tiene su propiedad y usted la valora en 100,000 quetzales. Eso es lo que usted pide y si se la compra, pues así se inscribe, ¿verdad? Ok, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Que le vaya bien. Me voy porque ya termina. Que le vaya bien. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera comentar algo? Y si no, pues que pasen buenas noches. Primeramente Dios, nos vemos el viernes. Espero que no tener problema otra vez con el audio. Si no, pues aquí están los audífonos para poder solucionar la situación. Feliz noche, hasta pronto. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada.